donde la supervivencia era un duelo constante contra la naturaleza hostil y los hombres aún más crueles. Era 1885, una era en la que el oeste americano latía con el eco de disparos de revólver. Relinchaba débilmente en el establo como si protestara por su encierro en un mundo que ya no entendía. Isabella Ruiz emergía de la puerta principal de la casa de adobe, sus pasos firmes pero cargados del cansancio de meses de lucha solitaria. Vestía un vestido raído por años de trabajo incansable. Un hombre de buen corazón pero sin fortuna, muerto trágicamente en un accidente con el ganado 2 años atrás, cuando un toro enloquecido lo aplastó contra una cerca rota. Coyote y hambriento bandido errante que merodeara por estas tierras salvajes e impredecibles. Mientras caminaba hacia el corral, murmuraba para sí mismo. Un susurro casi inaudible escapaba de sus labios, dirigido al retrato imaginario de Antonio que llevaba grabado en su corazón. ¿Dónde estás cuando más te necesito, amor mío? El pueblo de Silver Gulch, a unas millas de distancia por un sendero lleno de rocas y espinas. La miraba con desprecio silencioso por ser una viuda atrevida, manejando un rancho sin la supervisión de un hombre. Iluminada por la luz tenue que se filtraba a través de una ventana empañada por capas de polvo rojizo acumulado por años de tormentas. Isabella preparaba queso fresco en una olla de hierro negro sobre un fuego crepitante de leña seca recolectada en las colinas cercanas. El humo subía en espirales perezosas, impregnando el aire con el olor acre de leche cuajada, mezclado con hierbas silvestres, tomillo y romero del desierto que ella recolectaba al amanecer. No con el techo del quesero, el edificio anexo donde fabricaba su queso, su única fuente de ingresos tan frágil, como si el destino se riera de su lucha. La lluvia comenzó a caer con la furia de balas de plomo disparadas desde las nubes. Su vestido empapado pegándose a su piel como una segunda piel, el sombrero de Antonio calado hasta los ojos para protegerse de la lluvia que le azotaba el rostro. Isabella lloró por primera vez en meses, lágrimas calientes rodando por sus mejillas curtidas por el sol y el trabajo. Sus manos callosas, marcadas por cortes, ampollas y la dureza de manejar cuerdas, herramientas y ganado, temblaban incontrolablemente mientras se cubría el rostro como si pudiera esconderse de la realidad que la aplastaba. Había perdido todo con Antonio, su compañero, su apoyo. Había ofrecido comprar su tierra por centavos ridículos, olfateando su debilidad como un buitre huele la carroña fresca en el desierto. Él esperaba pacientemente. Tejas rotas esparcidas por el suelo como huesos blanqueados por el sol en un cementerio olvidado. Paredes de adobe agrietadas y humedecidas que amenazaban con derrumbarse al menor soplo de viento. Equipo empapado e inservible que olía a moho y derrota, con toneles de madera hinchados, moldes de queso destruidos y herramientas oxidadas. Isabella se sentó entre los escombros, sus botas hundidas en el barro seco ahora, contemplando la magnitud del desastre con ojos enrojecidos por el llanto y el insomnio. Necesitaba al menos 50 pesos para las reparaciones urgentes, tejas nuevas de arcilla, vigas de pino fresco cortadas en las colinas, herramientas de repuesto para reemplazar las arruinadas. Un hombre de 30 años con piel bronceada por el sol implacable de las tierras Epechi, cabello largo negro atado con una cinta de cuero crudo que ondeaba ligeramente con el viento, y un cuchillo Bowie escondido en la bota derecha, arma esencial para un hombre que vivía al borde de la supervivencia en estas tierras sin ley, y tal vez recuerdos dolorosos de un pasado que lo había llevado a vagar solo por senderos olvidados. Se detuvo a una distancia respetuosa, evitando invadir el espacio de Isabella, y habló en español con un acento marcado pero comprensible, su voz grave y resonante como un trueno lejano que reverberaba en las montañas. Sintió un escalofrío de desconfianza que le recorrió la espalda como el roce de una serpiente de cascabel oculta en la arena. Los apaches eran leyendas vivas de terror en estas tierras del oeste. Guerreros feroces que cabalgaban como el viento, reyes del desierto que habían asaltado ranchos, caravanas y asentamientos en busca de comida. Caballos o venganza contra los colonos que invadían sus tierras ancestrales, arrancadas por tratados rotos y ejércitos implacables.
preguntó cuánto cobraba, sabiendo que no tenía oro ni plata reluciente, solo queso fresco que apenas alcanzaba para vender en el mercado y balas para su Winchester, más útiles para defenderse que para pagar deudas. Takoda miró el daño con ojos calculadores como un pistolero midiendo a su oponente en un duelo al atardecer, evaluando cada grieta en el adobe, cada viga rota, cada teja destrozada esparcida como restos de un naufragio. 3 comidas al día mientras trabajara incansablemente bajo el sol ardiente y un lugar seco para dormir bajo las estrellas, nada más. Nada de monedas que pesaran en su morral ligero como el viento. La oferta sorprendió completamente a Isabella, dejando su boca seca como el desierto que la rodeaba. Los vaqueros locals, con sus botas espoleadas, sus historias de duelos en el salón y sus sonrisas arrogantes, pedían fortunas que ella no poseía, y este hombre misterioso, aunque sabía que contratar a un Epechi traería problemas con los vecinos chismosos de Silver Gulch y, sobre todo, con Don Esteban, cuya influencia se extendía como una sombra oscura sobre el pueblo. Takoda respondió con orgullo contenido, su voz firme como la roca de las montañas. Su gente construía hogares que resistían tormentas peores que esta. Batallas sangrientas y exilio forzado que Isabella intuía pero no se atrevía a indagar. No aún, no cuando el sol quemaba su piel y el tiempo corría como arena entre sus dedos. Isabella tomó una decisión que sabía le traería consecuencias graves, pero era su única esperanza en un mundo que parecía conspirar para destruirla. Está bien. Él podía quedarse en el establo con Toro, compartir las comidas sencillas que ella preparaba en la mesa de madera tosca, pero quería el techo terminado en una semana. Antes de que Don Esteban oliera el problema y enviara a su pandilla de pistoleros con revólveres cargados y cuerdas listas para la justicia rápida del oeste. Takoda asintió solemnemente. Donde el olor a heno seco y excrementos de animales impregnaba el aire, una chispa que cambiaría para siempre sus vidas y tal vez las de 2 pueblos divididos por ríos de sangre y odios antiguos que habían marcado estas tierras durante generaciones. Un enclave ruidoso de edificios de madera astillada y calles polvorientas donde el polvo se levantaba con cada paso de bota o casco de caballo. El salón principal resonaba con el crujir de puertas batientes, risas ebrias y el tintineo de vasos de whisky barato sobre mesas pegajosas. La oficina del sheriff olía a tabaco rancio y café amargo. Con un escritorio cubierto de papeles desordenados, carteles de su busca desvaídos y un rifle apoyado contra la pared, más decorativo que funcional en un pueblo donde la ley era más un rumor que una realidad. La herrería humeaba con el clangor constante de martillos contra yunques al rojo. Prostitutas con vestidos coloridos reían coquetamente desde los balcones superiores del salón, atrayendo clientes con promesas de olvido temporal en un mundo de violencia, soledad y promesas rotas. Don Esteban Cortez, un hombre de 50 años con bigote espeso y grisáceo, sombrero negro de ala ancha que proyectaba una sombra siniestra sobre sus ojos fríos y calculadores. Con su delantal ondeando como una bandera en el viento cálido que barría el polvo de la calle, corrió hacia ellos. Don Esteban escupió un chorro de tabaco masticado al suelo polvoriento, sus ojos entrecerrados como los de un halcón, avistando una presa indefensa. Un Epechi, en lo que él consideraba sus tierras, olía a problemas graves, a posibles raids, espionaje o rebelión contra su dominio absoluto sobre Silver Gulch y los ranchos circundantes. Cuerdas y odios antiguos que habían marcado estas tierras desde que los colonos mexicanos y los apaches comenzaron a chocar por el control de los cañones y las tierras ricas en minerales. Al amanecer del segundo día, el sol salió con fuerza, calentando la tierra como un hierro al rojo vivo. Sus músculos tensos, bajo la camisa remendada, su cabello negro ondeando ligeramente con el viento matutino que traía el olor a salvia y arena. No era la torpeza de un hombre desesperado por cualquier trabajo que le diera comida. Era la precisión de un artesano experto, alguien que conocía profundamente su oficio. Con callos que hablaban de años de trabajo manual en el desierto, manejando martillos, cuerdas, arcos y flechas, pero también con una delicadeza que sugería un pasado más refinado. Tal vez de tallador de madera o cazador que observaba las estrellas para guiarse en la noche.
Se atrevió a preguntar con una curiosidad que suavizaba su expresión endurecida por la vida. Con sus túnicas marrones gastadas y sus libros polvorientos llenos de letras extrañas, enseñaban a los niños Epecchi que mostraban promesa, no solo a rezar oraciones cristianas, sino a leer, escribir. Un puente entre las tribus Epecchi y los colonos mexicanos, entre el pasado de su pueblo y un futuro incierto que prometía paz pero a menudo traía traición. Isabella. Mientras el sol subía en el cielo y calentaba la tierra hasta hacerla crepitar como brasas, Isabella salió a observar el trabajo más de cerca, su sombrero de vaquero protegiendo sus ojos del resplandor cegador. Lo que vio la dejó sin aliento, con el corazón latiendo rápido como un caballo al galope por un cañón. Reforzaba toda la estructura del quesero con técnicas Epecchi ancestrales, colocando vigas en ángulos específicos que distribuían el peso como un arco tenso antes de disparar una flecha. Y comenzaba a construir un sistema de canaletas ingeniosas talladas a mano que dirigirían el agua de lluvia lejos de los cimientos de adobe, evitando futuras inundaciones que pudieran destruir el rancho como la tormenta de días atrás. Esto es mucho más de lo que acordamos, comentó Isabella con admiración, su voz teñida de sorpresa y un respeto creciente que no podía ocultar. Takoda, sin dejar de martillar con un ritmo constante que resonaba como un tambor de guerra Epecchi, respondió que un techo debe durar generaciones, no solo una temporada. Hacerlo a medias es como disparar un revólver sin apuntar. Los días siguientes pasaron en un ritmo constante pero cargado de una tensión latente como el silencio antes de un duelo en la calle principal de un pueblo sin sheriff. Usando hojas de aloe y raíces amargas recolectadas bajo la luz de la luna para curar una herida infectada en la pata de Rosa, la vaca, salvándola de una cojera que podría haberla inutilizado para siempre y condenado al rancho a una pérdida irreparable, y por las noches, cuando creía que ella no lo veía desde la ventana de la cocina, tallaba pequeñas figuras de madera con un cuchillo Bowie afilado, creando con habilidad artística imágenes que contaban historias: un vaquero montado en un mastén al galope, un guerrero Epecchi en oración bajo la luna llena, un águila alzando el vuelo sobre un cañón con alas extendidas. Cada figura era un testimonio de un alma sensible escondida bajo la fachada dura de un hombre que había aprendido a sobrevivir en un mundo que lo rechazaba por su sangre y su pasado. Una tarde, y el tintineo de vasos y monedas. Los caballos atados a postes de madera relinchaban inquietos pateando el suelo polvoriento, y los vaqueros intercambiaban historias exageradas de duelos al amanecer. Ojos curiosos y hostiles los siguieron desde las sombras de los porchas de madera astillada y las ventanas entreabiertas de las tiendas. Un vaquero borracho, con sombrero ladeado y un revólver colgando flojo de su cadera, escupió al suelo y gritó con voz pastosa: ¿Qué hace un Epecchi aquí, andando con una mujer decente como si fuera uno de nosotros? Isabella, con la barbilla alta y los ojos brillando con desafío, respondió que era su trabajador, nada más, y que su presencia no era asunto de borrachos ni de chismosos. Pero las palabras apenas calmaron las miradas que se clavaban en Takoda como cuchillos invisibles. Takoda permaneció en silencio, sus ojos oscuros escaneando a la multitud como un lobo rodeado de perros, midiendo cada movimiento, cada mano que se acercaba demasiado a un revólver, en el mercado. Mientras Isabella negociaba con un comerciante de rostro curtido y manos callosas que pesaba los quesos con una balanza vieja, un grupo de hombres se acercó, liderados por Pedro, el matón de don Esteban. Pedro, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda como un río seco, se plantó frente a Takoda, su mano cerca del revólver Colt que colgaba de su cadera. O hablaremos con balas en lugar de palabras, y sabes que no fallo cuando apunto. Los hombres retrocedieron, gruñendo pero intimidados por la determinación en los ojos azules de Isabella. Pero las miradas de odio prometían problemas futuros, un duelo que no se resolvería con palabras ni queso. Esa noche, de regreso en el rancho,
Mientras Isabella preparaba la cena, un guiso espeso de carne seca con chiles picantes recolectados en las colinas. Él, sentado en la mesa con una tortilla a medio comer, dudó antes de hablar, su mirada perdida en las llamas del fuego que crepitaban en la chimenea. Contó con voz baja y cargada de peso. Pero una incursión de soldados mexicanos, pagados por terratenientes como Don Esteban, arrasó su aldea hace 5 años quemando tipis. Un lugar donde su trabajo fuera más que un medio para comer. Isabella escuchó en silencio, sus manos deteniendo el movimiento de revolver el guiso, buscando redención en un mundo que parecía decidido a aplastarlos. Al cuarto día. Mientras Isabella preparaba la comida del mediodía, un guiso espeso de carne seca con chiles picantes que llenaba la cocina con un aroma que hacía rugir el estómago. Por la ventana, vio a don Esteban Cortés desmontando con una expresión severa que no auguraba nada bueno, acompañado de 3 de sus hombres pistoleros rudos con revólveres listos en las fundas. Sabía que habían venido por Takoda, el Epechi que había desafiado sus prejuicios y encendido los rumores en Silver Gulch como una chispa en un campo seco. Don Esteban gritó su nombre con una voz autoritaria que resonó en el desierto silencioso. Isabella Ruiz, sabemos que tienes un salvaje Epechi trabajando aquí. Y eso es inaceptable en estas tierras que yo controlo con mano de hierro. Isabella salió a enfrentarlos, rifle en mano, cabeza alta, aunque sus manos temblaran ligeramente bajo el vestido raído. Y no veía cómo eso le concernía a él o a sus matones pagados con whisky y promesas de poder. Pedro, el pistolero con la cicatriz, escupió al suelo con desprecio, rugiendo que era un Epechi, probablemente espiando para planear raids en los cañones cercanos, robando ganado o quemando ranchos bajo la luna llena. Takoda, al oír las voces alteradas, había bajado del techo con movimientos calmados, manteniéndose a una distancia respetuosa pero visible, manos relajadas a los costados para mostrar que no representaba amenaza. Su postura digna como la de un jefe tribal que ha enfrentado peores tormentas que las de los hombres. Don Esteban, señalando a Takoda con un dedo acusador que temblaba de rabia contenida, declaró que era un enemigo de su pueblo. Los apaches habían matado familias enteras en estas tierras, quemado ranchos, robado caballos y dejado sangre en los senderos polvorientos. Trabaja honestamente a cambio de comida y refugio en el establo, algo que ningún hombre de este pueblo miserable ha tenido el valor de ofrecer. Don Esteban se acercó amenazadoramente, carne asada con especias que llenaban la cocina de un aroma cálido. Y un café tan negro que parecía absorber la luz, reflexionó en voz alta, porque reconocía en él la soledad de quien no encaja en ningún mundo, el dolor de pérdidas que el corazón apenas puede soportar, porque todos merecían una oportunidad de demostrar quiénes eran realmente, más allá de la raza, el pasado o las historias que los hombres contaban en el salón mientras ahogaban sus miedos en whisky. Isabella permaneció despierta, contemplando las estrellas que brillaban como balas plateadas en el cielo negro del desierto. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. Había encontrado en ese Epechi silencioso una presencia confiable, un eco de la fuerza tranquila que Antonio le había dado antes de que el destino lo arrancara de su lado. Lo que no sabía era que Takoda también velaba, sentado bajo la luz plateada de la luna, tallando una pequeña figura de madera con su cuchillo Bowie, una mujer valiente con un rifle en la mano, pasándole herramientas, martillos de mingo desgastado, clavos oxidados pero aún útiles, tejas de arcilla recién cortadas y admirando la transformación completa del quesero, con vigas reforzadas con técnicas Epechi que parecían susurrar historias de resistencia, canaletas talladas a mano que brillaban bajo el sol, y tejas colocadas con una precisión que hablaba de orgullo y maestría. Mientras trabajaban juntos, el sudor corriendo por sus rostros bajo el sol abrasador, compartieron pocas palabras. Un sonido metálico y distante que resonaba en el silencio del desierto como un aviso de fatalidad.
una nube de polvo se levantó en el horizonte. Sombreros ladeados y expresiones que no prometían nada bueno, sus rostros endurecidos por años de vida dura y prejuicios arraigados. Isabella murmuró a Takoda que escapara por la parte trasera del rancho, donde los cañones ofrecían escondites naturales entre las rocas y los quectes. Él respondió con calma, dejando su cuerpo ensangrentado en un cañón cercano, bajo la luz de la luna. Takoda cerró los ojos por un momento, el dolor atravesando su rostro como una cuchillada, y respondió con voz quebrada pero firme. Él también había perdido a su esposa, a sus hijos, a casi todo su pueblo en guerras que no eligió, quemados por soldados pagados por hombres como Don Esteban. Protegido por la ley del oeste que valoraba un trato cumplido por encima de los prejuicios de hombres cobardes. Don Esteban se burló, su risa áspera como el crujir de botas en grava, diciendo que el difunto Antonio se revolcaría en su tumba si supiera que compartía techo con un salvaje. Takoda dio un paso adelante. Su voz baja pero peligrosa como el silbido de una serpiente de cascabel antes de atacar. Podían insultarlo todo lo que quisieran, pero debían respetar la memoria de Antonio. La revelación golpeó como un disparo en la noche, silenciando incluso a los hombres más ruidosos. Isabella, con los ojos abiertos de sorpresa, preguntó si realmente había conocido a Antonio, arrastrado como un perro si era necesario. Isabella cargó el rifle, el clic del mecanismo, resonando en el silencio como un desafío final, y gritó, pruébenme. Y verán de lo que es capaz una mujer que ha perdido todo una vez, y no lo permitirá de nuevo, no mientras tenga balas y aliento. La tensión alcanzó su punto máximo. Como si la tierra misma las escupiera, guerreros epichi con arcos tensados con flechas de puntas afiladas y rifles robados de caravanas mexicanas, moviéndose con la silenciosa eficiencia de depredadores naturales, posicionándose estratégicamente sin hacer ruido alguno. Sus rostros pintados con líneas de guerra que brillaban bajo el sol. En el centro, montado en un magnífico mastén blanco con crin ondeante como una bandera de paz y guerra, apareció Chaiton, un hombre de 60 años con cabello plateado adornado con plumas de águila real. Su presencia irradiando una autoridad natural que hacía que, incluso los hombres más valientes, sintieran un escalofrío de terror puro. Su rostro, su legado y de toda su riqueza acumulada en minas ocultas en las entrañas de la tierra. Don Esteban palideció, su arrogancia evaporándose como agua en el desierto bajo el sol del mediodía, y se acercó lentamente al grupo de mexicanos que ahora parecían ratones atrapados por un gato montés. Sacó una bolsa de cuero cuidadosamente conservada, decorada con cuentas epechi que contaban historias de victorias y pérdidas, y extrajo documentos con sellos oficiales que brillaban incluso bajo la luz del sol. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que protegía los derechos de propiedad de los pueblos nativos en estas tierras fronterizas. Un crimen que Chaiton podía llevar a los tribunales de la Ciudad de México para dejarlo en la ruina total, sin un peso ni un pedazo de tierra que pudiera llamar suyo. Los guerreros, a una señal casi imperceptible de Chaiton, un leve movimiento de su mano enguantada, abrieron cofres de madera finamente tallada con diseños de soles y lunas, revelando un tesoro que hizo que los presentes contuvieran el aliento como si el aire mismo se hubiera detenido. Barras de oro perfectamente fundidas que brillaban como pequeños soles, y perlas perfectas que relucían como lunas recién nacidas en un cielo nocturno. Chaiton proclamó, con una voz que resonaba con la autoridad de un jefe que había enfrentado ejércitos y salido victorioso, que esta era la dote ofrecida por la mano de Isabella, respetando la unión que se formaría entre Takoda e Isabella, o persistir en su hostilidad y enfrentar las consecuencias de declarar la guerra a todas las tribus epechi unidas bajo su liderazgo. Un ejército que podía barrer Silver Gulch como el viento ver y el polvo. Los hombres de Don Esteban, derrotados no por balas, sino por la abrumadora verdad de su propia insignificancia frente al poder de Chaiton, retrocedieron en silencio sepulcral, sus rifles colgando inútiles a sus costados, sus rostros pálidos reflejando el miedo y la humillación.
Don Esteban, con el rostro desencajado bajo su sombrero negro, montó su caballo con movimientos torpes, que había pasado noches tocando la figura de madera que él dejó discretamente en su cocina, una mujer con rifle, protegiendo su hogar contra el viento, y los hombres se corrió hacia él, abrazándolo con una pasión que hizo temblar el aire fresco de la noche. Él confesó con voz suave pero firme como la roca, que no era solo Takoda. Había reunido a sus hombres más leales, pistoleros endurecidos por años de violencia, con revólveres cargados y cuchillos listos para un ataque sorpresa, buscando destruir lo que había florecido entre Isabella y Takoda, una unión que amenazaba su poder y su visión de un oeste dominado por hombres como él. Takoda se tensó, usando su cuchillo Bowie para desarmar a un pistolero que se acercó demasiado, cortando su cinturón con un movimiento rápido como un relámpago. Isabella, desde la ventana de la casa, disparó con precisión letal el rifle de Antonio, escupiendo fuego, derribando a un hombre que intentaba flanquear el rancho por el corral, su cuerpo cayendo con un zat sordo en la arena. Su figura imponente en el mastén blanco, declarando con una voz que resonaba como la ley del desierto: en el oeste, la justicia prevalece, no la venganza ciega. Don Esteban, humillado y derrotado, en una noche donde las estrellas parecían brillar con una intensidad especial, como si celebraran la unión de dos almas valientes. Isabella vestía un traje de novia confeccionado con sedas exquisitas compradas con oro epechi en los mercados de Tucson, su cabello negro suelto bajo un velo que ondeaba como la brisa del desierto, protegiendo su hogar, un testimonio eterno de lo que Isabella representaba para su alma. Los invitados guerreros, epechi con arcos y rifles, vaqueros valientes del pueblo que habían decidido apoyar la unión tras la demostración de poder de Chayton, y comerciantes prósperos de ciudades lejanas como Tucson y Santa Fe. Isabella prometió que él había reparado su esperanza perdida, devolviéndole la fe en un futuro donde el amor podía superar el odio y que caminarían juntos como un puente entre pueblos, amándose más allá de esta vida hasta la eternidad bajo las estrellas. 5 años después, el rancho El Destino se había transformado en una hacienda próspera, y lingotes de plata extraída de las minas descubiertas bajo las tierras del rancho por exploradores de Chayton, vetas tan ricas que brillaban como ríos subterráneos de luz. Estas minas, con cofres llenos de monedas y joyas que comerciaban en mercados lejanos. Pero su verdadera riqueza, la que llevaba en el corazón, eran sus 3 hijos, 2 niños y una niña. Eran embajadores vivientes de una paz que parecía imposible años atrás, un sueño que Isabella y Takoda habían construido con amor y sacrificio. Don Esteban, y huyó a la Ciudad de México, donde nadie conocía su vergonzosa historia de derrota ante un epechi y una viuda que se atrevió a desafiarlo. Los rumores decían que vivía en una pensión barata, bebiendo para olvidar el poder que una vez tuvo, mientras su nombre se desvanecía como polvo en el viento, en las tardes doradas de Arizona, cuando el sol pintaba las montañas rojas con tonos de oro líquido y carmesí profundo. Isabella y Takoda se sentaban en el porche de su casa renovada. Sosteniendo la mano de Isabella, preguntó una tarde, mientras el sol se hundía detrás de las montañas y el cielo se teñía de púrpura. Cuando el mundo parecía conspirar para arrancarle el rancho y su dignidad, Isabella sonrió con una serenidad profunda que irradiaba felicidad genuina. Este era exactamente el destino que el desierto tenía preparado para ellos, un destino que habían forjado juntos contra el viento, los hombres y los prejuicios. Él tomó su mano, gritando en una mezcla feliz de español y epechi, sus risas resonando como campanas en el desierto, símbolos vivientes de que el amor auténtico no solo podía superar las diferencias más profundas. La historia de Isabella y Takoda se convirtió en una leyenda viva en las tierras de Arizona, contada de generación en generación alrededor de fogatas crepitantes y en salones llenos de whisky, y que el amor construido sobre respeto y comprensión puede resistir victoriosamente cualquier tormenta que la vida o el desierto puedan desatar.